Bienvenido a Rayando la Vida Podcast. El día de hoy habrán temas interesantes sobre saber estar solo y cómo tener tu propósito de vida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Rayando la Vida Podcast. El día de hoy traigo dos temas de los cuales me gustaría hablar, me gustaría conversar referente a ellos. Recordando que yo no soy un experto en estos temas, pero son observaciones que vamos viendo o que voy viendo en el correr de los días y cuando voy conociendo historias nuevas de personas. El primer tema va a comenzar siendo el propósito y el segundo es saber estar solos. El propósito es muy importante para que a diario podamos levantarnos de nuestra cama. Pero si nos vamos muy atrás, no nos enseñan a buscar ese verdadero propósito. ¿Y qué sucede? Que si tenemos un vacío interno en nuestro corazón o en nuestra mente, donde quieran enfocarlo, vamos a buscar relaciones donde nos relacionemos en base a ese vacío. Y cuando nos relacionamos con un vacío interno, colocamos a esa persona como llenadero de ese vacío. Y cuando llenamos ese vacío con alguien, ¿qué sucede? Que trabajamos en base a eso. Y eso sería nuestro propósito, entre comillas, de vida, por lo cual vivir. Y si tienes un hijo, también tienes una familia, creas un propósito más grande. Sigue siendo, entre comillas. Y ya explicaré por qué. En base a eso, trabajamos allí, por todo, por ese propósito. Un propósito del cual se puede extinguir en cualquier momento, porque al final te puedes quedar solo. Cuando esa persona, ese alguien con el cual llenaste ese vacío, se va de tu vida, para ti todo acabó, según tu mente. Nuestra mente es la que nos engaña y nos hace pensar ese tipo de cosas, pero no es así, no todo ha acabado. Ahí es donde tenemos que hacer la tarea de buscar un verdadero propósito por el cual vivir, empezando por ti mismo, comenzando a indagar dentro de ti para saber dónde está ese vacío y de dónde viene. Porque nosotros tenemos la primera herida de nuestra vida de abandono es cuando nacemos, porque estamos en el vientre de nuestra madre y nuestra madre, nos dan a luz, nacemos y allí ya tenemos la primera herida. En ese momento puede ocurrir ciertas circunstancias en tu vida, las cuales de cero, desde que estás en el vientre de tu madre ya estás recibiendo información. En el momento cuando tú naces, ya vienes con cierta información en base a las circunstancias que vivió tu madre en ese momento y te las transmitió mediante el cordón umbilical y la placenta. En ese momento, cuando tú naces, ya también comienzas a adquirir información de tus alrededores, de todas tus vivencias, de todo lo que vives. Y pueden ocurrir ciertos casos, ciertas acciones de nuestros padres que no lo saben, que son acciones que ellos quizás no saben porque no hay un manual para ser padre. Y aquí digo esto para no echar culpa a nadie. Pero puede ocurrir que algunas circunstancias que ocurra en ese trámite de 0 a 8 años, pero más importantes yo lo considero de 0 a 4 o 5 años, donde todavía nosotros no sabemos de la vida. Estamos formándonos, se supone. Si nuestra madre en ese transcurso se separa de nosotros, o te dejaron llorar y nadie fue a por ti, ya tienes una herida de abandono. En ese momento, ya con esa herida, nos vamos criando y vamos teniendo esa herida.
Y por esa herida nos crea dificultades más adelante para podernos relacionar con las personas. Y así ocurre también la herida de abandono nos puede hacer crear, digamos, dependencia de alguien. A no soltar a esa persona, porque se puede ir y te dejará. Y ya ahí eso crea un vacío en ti. Esa herida crea un vacío, donde tú a la otra persona la creas o te creas dependiente de ella. Y eso pasa con todos. También pasa en viceversa con la madre cuando sobreprotege mucho a los hijos y acostumbra al hijo a una cosa. Pero lo importante es identificar que está pasando algo en ti, que hay una herida que tienes que sanar, que hay un vacío que tienes que llenar. Y eso es una tarea única de cada uno de nosotros, personal. Cuando nos relacionamos en base a ello, nos volvemos dependientes de ese alguien. Y aquí va mucho, ¿por qué? Porque hay que tener un propósito. Nosotros los hombres nos basamos estamos basados en eso, en tener un propósito de vida que nos mueva, que nos haga levantarnos. Varias historias que he escuchado siempre llego a la misma conclusión. En el momento cuando ya tú pierdes ese sentido y ese motivo de vida, esa cosa por el cual luchar, empiezan las dudas de por qué estás vivo, de por qué mereces vivir, de por qué vale la pena estar vivo si no tienes nada por qué luchar. Y comienza tu mente a arrojarte ciertos pensamientos intrusivos, los cuales te hace pensar tonterías. Porque al final suelen ser tonterías cuando tú sales del estado anímico bajo. Puede ser una tristeza, melancolía, ya te lleva a la depresión. Te das cuenta cuando sales de allí que eran pensamientos intrusivos vagos. Que nada de lo que te decía tu mente era cierto. Cuando pierdes ese sentido, se va esta persona, pierdes el sentido por el que vivir según tú, porque no te has trabajado a ti, porque no te has enfocado en ti, porque tienes esas heridas, pero quizás es que somos ignorantes de eso y no lo sabemos. Y nuestras acciones van en base a esa circunstancia que hemos vivido. Allí es que vemos cuando las personas se vuelven dependientes de alguien. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué se vuelve dependiente? Y nos queda la tarea de buscar dentro de nosotros para identificar ese por qué. Si tenemos a nuestros padres vivos, preguntar. Estoy leyendo un libro que se llama Este dolor no es mío y habla un poco de que existen las constelaciones familiares. Y hay un ADN donde se lleva la carga genética que podría ser el color de cabello, el pelo, la piel, todos los ojos, todo se va en esa carga genética. Y está el ADN no codificante, donde determinados estudios han llegado a la conclusión que allí, y ese es el 98% de nuestro ADN es no codificante, y allí es donde se guardan las emociones. Esas emociones que sintieron nuestros padres y nuestros abuelos también, porque hombres y mujeres también cuentan. Esas vivencias que pueden ser una situación de estrés, se graba en ese ADN no codificante y se pasa hasta la tercera generación. Hasta la tercera generación de la abuela, la mamá, el nieto. Sí podemos romper con eso, cambiando nuestra forma de pensar. Pero va en base ahí, que incluso entonces podemos traer heridas de nuestros abuelos. Y quizás estén muertos. Pero ahí nos queda la tarea, hay tanta información en este siglo XXI, tantos profesionales, tal coach ontológico que te puede ayudar
a dar con eso. Ir a terapia también, para poder identificar de dónde vienen esas situaciones y tú puedas resolverlo. Y aquí entra el otro tema. Es un tema que en la actualidad va en concordancia con esto que diré, que lo que hablé sobre el propósito. Bueno, y vamos a hacer un poco de resumen del propósito. Es importante que comiences y te enfoques en ti, que tu propósito seas tú o que selecciones un propósito que te sirva a ti, que te genere resultado a ti. Sí, egoístamente, sí, porque así te ayudaría a tener relaciones más sanas. Te relacionarías con las personas de una forma más sana de verdad. Y en base ahora sí enlazaré con el otro tema, que es saber estar solo. ¿Cuál es la diferencia de estar solo y sentirse solo? Esto es un taller que estamos dando en los compas de hierro. Y estar solo es cuando tú, como persona, tomas la decisión de estar solo. Pero tú dices, quiero estar solo, quiero compartir tiempo conmigo mismo. Ahí viene, cambia a sentirse solo. Cuando estás con personas y te sientes solo. Y ahí hablamos de las heridas. Ahí hablamos de los traumas que tú tienes. Porque cabe destacar que también nuestro cerebro, cuando vivimos situaciones de estrés muy fuertes, compartimenta esas situaciones y la va escondiendo para que no las veas. Para que tu vida sea normal. Para que te puedas relacionar de una forma normal. Y vas olvidando situaciones en las cuales te generaron un estrés muy alto y tú terminas reaccionando a situaciones que fueron como esas que tu cerebro eliminó o las ocultó para que te relacionaras de una forma más tranquila, pero aún así, cuando se te presentan situaciones en base a eso y te recuerdan a ese tema o a esa circunstancia que viviste, vas a reaccionar igualito y te preguntarás, ¿por qué yo reacciono de esta forma? ¿Qué me hace reaccionar de esta forma? O muchas veces no nos preguntamos porque cuando no estás en el desarrollo personal no te preguntas nada y no sabes de autoconciencia, no sabes de nada, pero simplemente reaccionas así. Y quizás sí puede venir la pregunta, ¿por qué yo reacciono así? No lo sé. Sigo diciendo, hay que hacer la tarea, investigar qué hay ahí en el fondo de tu cerebro que te hace que tú reacciones de esa forma. Que cuando te hablen y te griten, tú tengas miedo, huyas. Y pasa también que nuestro cerebro, el cerebro reptiliano, o el cerebelo también lo llaman, ahí está alojado esas tres situaciones: huida, lucha o te quedas paralizado. Que ese es nuestro sistema de supervivencia. Pero bueno, volviendo al tema, sentirse solo. Es cuando estás con compañía y te sientes solo. Es importante que enlacemos de sentirnos solo a estar solo. Muchas veces la gente se siente solo por imposición, cuando la sociedad lo aísla. Que es un tema del cual voy a investigar sobre eso y me gustaría hablar más adelante. Pero bueno, voy a hablar sencillo hoy, el tema de hoy, de sentirse solo, de estar solo, lo importante de estar solo, lo importante de compartir contigo, lo importante de compartir tiempo contigo, a solas, sin distracciones. Y te sirve para poder a ti identificar lo que hablé al principio, los traumas que tú tienes. Porque allí es cuando tú te encierras en una habitación, tú solo, sin nadie, sin nada, sin móviles, sin televisores, sin ordenadores, sin nada. Solamente tú, un cuaderno y ya está. Para que escribas. Es importante que escribas para que identifiques de dónde vienen esas situaciones. Allí cuando te encierras y haces eso, es que te darás cuenta de pensamientos repetitivos que sueles tener, porque tenemos más de 60.000
pensamientos al día y muchos o la gran mayoría de esos pensamientos suelen ser repetitivos y negativos. Porque ni siquiera positivos, negativos. Allí es que tú haces la tarea de escuchar tu mente. Nos da miedo. Nos da miedo enfrentarnos con lo que hay dentro de nosotros. Con ese dragón que está escondido. Nos da miedo, de verdad. Escucharnos y saber qué hay ahí dentro. Y es importante. Porque nosotros tenemos un saboteador interno. Pero que está creado en base a nuestras vivencias, creencias y circunstancias difíciles que hemos vivido. Pero hay que escucharlo. Cuando tú ya aprendes a estar solo, cuando tú ya compartes tiempo contigo mismo, cuando a ti no te importa si tú tienes alguna situación, un viaje o algo y vas con personas y esas personas te cancelan, tú no cancelas porque esas personas cancelaron. Tú dices, bueno, si ustedes no van, yo también voy, porque yo valoro mi tiempo, porque yo quiero compartir conmigo, porque yo quiero estar conmigo. Y es el poder de la intención, darle la intención a las cosas. Porque yo soy una persona que he viajado solo y nunca llegué a darle la intención de decir, voy a compartir tiempo conmigo mismo. No llegué a darle la intención. Y me distraía con otras cosas. Iba a la montaña y usaba el móvil. Eso no sirve. Desconéctate. Porque nos da miedo escuchar lo que hay dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro. Nos da mucho miedo ver qué pensamientos tenemos. Pero es la única manera que podamos nosotros ya, enlazando otra vez con las relaciones, relacionarnos con las personas de una forma más sana. Y hablo de cualquier relación interpersonal, desde amistad, novio, esposa, o sea, cualquier relación interpersonal. Porque ya cuando compartes tú compartes contigo mismo, no mendigas nada, no mendigas atención, no mendigas amor. Y es un punto clave en la actualidad. Por esa razón es que las relaciones no duran. O una de las razones, habrán otras también. No voy a ponerme aquí como experto y a decir que por esa es la razón. Es una de las razones. Y yo aquí mando responsabilidad y siempre he hablado de uno mismo. No he hablado de la otra persona. Yo pongo la responsabilidad siempre en mí. En uno mismo es el que tiene que poner la responsabilidad. Y no culpar a la otra persona de las cosas que suceden. No culparlas. Comienza por ti y después tú serás ejemplo para la otra persona. Aprenderás y ella aprenderá. Y verás también que si estás en una relación donde no te valoran, pero lo sabrás de esa forma. Primero te tienes que valorar tú. Primero tienes que quererte tú. Primero tienes que amarte tú. Primero tienes que cuidarte tú. Y tú serás ejemplo para la otra persona. Y cada vez que yo también hablo a esta cámara, me hablo a mí. Porque me sirve para mí. Me sirve para recordarme las cosas y lo que tengo que hacer. Y espero que a ti también te sirva. Que aprendas a practicar, que aprendas a estar solo, y eso lo puedes hacer saliendo a caminar. Saliendo a caminar sin rumbo, como me dice un compa, el compa Javier, si ve esto, que sé que sí. Sin rumbo. A caminar, sin nada, sin distracciones. Dándole la intención de voy a salir conmigo. Voy a estar conmigo. Me voy a mimar. Eso es lo que tenemos que hacer. Más nada. Y hay muchas cosas más que hacer. Pero enfócate en ti. Que ese propósito sea por ti. Para que tú seas mejor cada día.
Y después, cuando logres ese propósito, busca otro más grande todavía. Y la vida se trata de eso. Hay que seguir, no parar. ¿Para qué decir que el desarrollo personal se acaba? Esto no se acaba, nunca. Y mientras más lees, más aprendes, te das cuenta que no sabes nada. Te das cuenta que hay más información y más y más y más. Y nunca terminas de aprender. Por ende, nunca terminas de caminar. El día que tú digas ya acabé, ese día fracasaste. Y yo prefiero seguir caminando que volverme a dormir, porque no sería lo mismo, todavía más aún. Pasaría como la Matrix, no te puedes volver a dormir, porque ya sabes toda la información. Ya has visto algo más allá de lo que la gente en la vida normal ha visto. Así que nada, quiero terminar este video agradeciéndote si te has quedado hasta el final. También que vamos subiendo suscriptores. Agradecer también a mis compas. Agradecer al Temach, que le doy mi apoyo al 100%. Y nada, sigo acá por ayudar a mejorar el mundo. Ese es mi propósito. Cambiar vidas, mejorar vidas. Y mejoro la mía también en este proceso. Un abrazo para todos.